prácticamente como una paciente psiquiátrica al ingresar al hospital. Nadie le creyó nada, sus familiares optaron por una salida diplomática, sencillamente retirarla de la institución castrense. Dramático relato de la señora Marcela López, madre de una ex cadete de la Academil que cursaba el tercer año y quien fue hospitalizada en menos de 15 días en 2 ocasiones en el hospital militar por los vejámenes sufridos en la unidad castrense de formación de oficiales del ejército. El primer incidente se dio cuando la hija fue golpeada en la frente con el codo por otra superior en el sector del baño y ella cae llevando la cabeza. Terminó inconsciente y durante 24 horas no reconoció a sus padres, que fueron a visitarla en el hospital militar. Fue un golpe que ella recibió por parte de una de sus más antiguas. Fue un codo en la frente que a ella le hizo caer de espaldas, donde se golpeó la cabeza por el compartimiento del baño y fue ahí donde ella quedó inconsciente. A ella la habían llevado al hospital de Capiatá primeramente, y luego le trasladaron al hospital militar, donde nos hicieron partícipe ya de su estado. Nosotros llegamos ese día, fue un sábado, a las 9 de la mañana llegamos junto a ella, le encontramos inconsciente, porque estaba inconsciente, no le reconoció a su papá, no me conoció a mí, hasta 24 horas después de que ella tuvo una asistencia en el hospital neuropsiquiátrico, porque le llevamos ahí para una interconsulta donde le aplicaron un calmante, creo, algo. Y ella lo único que manifestaba todo el tiempo era miedo. Tengo miedo. Ella tenía temor a todo, inclusive al chofer de la ambulancia. La cadete, luego de recuperarse, volvió a su unidad y en presencia de sus padres y ante el comandante de la Academil, reveló la agresión física que había sufrido y recién allí sus padres se enteraron de lo que había acontecido con la hija. Sin embargo, en la reciente conferencia de prensa, el comandante de la Academia Militar, general César Caballero, salió a decir que la joven cadete en realidad decidió retirarse voluntariamente de la institución e incluso señaló que muchos no se adaptan al sistema de instrucción y a la disciplina castrense. Esta cadete solicitó en forma voluntaria su retiro por no adaptarse al sistema del régimen de la Academia Militar, que de hecho es así. No lo digo yo, es cuestión de revisar un poco la historia y ustedes van a ver que eso es así. Hay gente que no se adapta, ¿por qué? Porque posiblemente no es su vocación o no tiene la capacidad para adecuarse al régimen de entrenamiento. Eso tenemos nosotros un régimen de entrenamiento militar y cuartelero que es aquí en el ejército paraguayo y en todos los ejércitos del mundo. Precisamente la cadete y sus padres tomaron la decisión extrema del abandono de la carrera, luego de otro episodio registrado el pasado 28 de febrero, cuando la joven reingresa al hospital militar visiblemente choqueada. Parecía dopada, indicó la madre, quien ante la extrema situación optó por sacar a su hija de la unidad militar, firmando un documento que el retiro se daba de manera voluntaria. Y luego vuelve a ingresar el 28 de febrero, en el mismo lugar, con el mismo cuadro, donde ella ya no, ya sí estaba consciente porque ella ya nos reconoció, pero ella llega en un estado tipo de dopada, no tenía sentido lo que decía, no hilaba las palabras, no, era todo incoherente. Nosotros le consultamos a los médicos que le recibieron si ella estaba con una medicación o algo, o un tranquilizante. Ellos nos dijeron que no, que ella sí llegó, que ella no tenía nada de nada. Entonces fue donde nosotros dijimos que le retirábamos a ella de... Yo personalmente le dije a la persona que le llevó, no me interesa, yo le llevo a mi hija a casa, y que me venga toda la agrupación, no me importa, yo le llevo, ella ya no vuelve. El dolor que siento, la decepción de ella misma, por lo que era su carrera, por lo que era su sueño. Pero antes que nada está ella, antes que nada está su condición, su salud. Y si nosotros ya nos fuimos a encontrarle 2 veces en esa condición, no
no creíamos que iba a haber una tercera. El abogado Juan Martens, especializado en materia de derechos humanos, resaltó que el sistema de formación e instrucción militar todavía vigente en nuestro país, que se sustenta en una disciplina basada en tratos inhumanos, crueles y degradantes, ha quedado totalmente perimido. Lastimosamente, nuestro modelo de formación en las instituciones totales, como estas academias, están totalmente perimidos, ¿no? Son sistemas que en algún momento se utilizó, pero que con el correr del tiempo fue modificándose, transformándose a un modelo mucho más respetuoso, profesionalizado, respetuoso de los derechos humanos, pero que lastimosamente en un contexto de mucha violencia institucional, de impunidad, de silencio y de protección institucional se siguen manteniendo. Instó a la Fiscalía Especializada a intervenir, investigar profundamente los casos denunciados y castigar a los responsables, señalando que la tortura es un hecho punible grave e imprescriptible. Es doloroso escuchar el testimonio de una madre, de un padre que tiene que sufrir, contener, incluso le vuelve a mandar a su hija porque confía que es el Estado y que va a garantizar su vida, su integridad, y no pasa, ¿no? Esto realmente es espeluznante y nos tiene que llamar a la reflexión, y ojalá los perpetradores de estas violaciones de derechos humanos, de las torturas, de las agresiones, sean identificados, ¿no? Sean procesados y puedan ser condenados. Miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Senado también mostraron interés y preocupación por las graves denuncias de lo que ocurre en Academil, y este viernes realizaron una visita al hospital militar donde se encuentra en terapia intensiva un cadete que sufrió varios golpes, según los superiores, al caerse de un árbol, aunque la familia sostiene que fue víctima de una tremenda golpiza. Y a propósito de esa visita por parte de uno de los senadores que integra la Comisión de Derechos Humanos, tenemos los detalles. Blanca, ¿cómo te va? Adelante. Muy buenos días, Violeta. Y efectivamente estuvo por bastante tiempo Tony Apuril dialogando con los médicos del Hospital Militar en relación a la situación actual de Alcides Manuel Mancuello, el cadete de tercer año del Arma de Caballería que se encuentra internado en ese lugar, que según la gente dicen que él habría caído de un árbol de eucalipto, el cual él subió para bajar hojas para hacerse una infusión. Bueno, a su salida, el senador Apuril dijo que también pudo hablar con el cadete, que si bien hay que cumplir algunos requisitos para entrar a la sala donde él se encuentra, este le manifestó sin temor, según el senador Apuril, de que efectivamente la versión oficial es la versión que él le dio y que no había ningún representante militar en esa sala cuando él ingresó, y que la misma cosa le habrían dicho los familiares. Y sobre esa denuncia, obviamente nosotros estamos haciéndonos presente acá para llevar de primera línea todo lo que corresponde y saber qué es lo que realmente ocurrió. Nosotros estamos preocupados en el caso de que haya una suerte de quebrantamiento de lo que son los derechos humanos, en el caso de que se haya excedido los límites de lo que es un entrenamiento militar, ¿verdad? Y se haya sobrepasado por más allá de lo que es una condición humana sobre los estudiantes. Esto es obviamente grave, ¿verdad? Si vos me decís de que hay una denuncia, pero no hay en este caso hay una persona que está en condiciones de salud deteriorada supuestamente como consecuencia, ¿verdad? De eso. Entonces, obviamente es mucho más grave y estamos dándole atención a eso. Seguro que hay otras denuncias que serán seguramente menos graves que esta, pero hay que evaluar posteriormente si esos están dentro de lo que serían los límites y cuáles son los que están las conductas que están fuera de los límites. Acá lo que se hay que dejar bien en claro es que los derechos humanos, en este caso la Cámara de Senadores y en este caso específico la Comisión de Derechos Humanos que está presidida en este momento por mí, lo que va a preservar y va a buscar preservar siempre es de que el Estado no sea el agresor. Es decir, cuando vos te peleas con él es una cuestión de derecho civil y nosotros no podemos intervenir, ¿verdad? Pero cuando el Estado se convierte en agresor, eso nos preocupa y eso no puede ser y eso es lo que estamos veniendo a ver. Yo lo vi bien, o sea, mi evaluación es de que su declaración para conmigo fue de lo más veraz posible. Lo que nosotros tenemos que velar es de que se cumpla estrictamente lo que corresponde a un entrenamiento militar. Y cuando se
transgredan esos límites y se cometan excesos, obviamente tienen que ser penados y tienen que ser castigados, ¿verdad? Ahora, establecer dónde está ese límite es lo que vamos a ir conversando. Cuando le preguntábamos al senador sobre algunos casos puntuales, él nos decía cuál es su fuente. Y le dijimos que justamente había denuncias que realizaron los padres a través de C9N y también de Canal 9, que son denuncias públicas. Él dijo que se podían acercar a él en su oficina, en la Cámara de Senadores, para analizar caso por caso. Lo cierto y concreto que también la familia de Alcides Manuel Mancuello está citada para un almuerzo hoy, esta siesta, para hacer ya una conversación fuera de lo que es el ámbito del hospital militar. Hablamos también con la doctora Juana María Olmedo, quien refirió que no presenta supuestamente ningún golpe externo que no sea la lesión de supuesta caída de un árbol de eucalipto, y también hizo referencia a otra denuncia de una joven que ahora salta a luz de un supuesto golpe en la cabeza. Bueno, el cadete ingresó el día 24 en horas de la noche con antecedente de caída de 2,5 metros de altura aproximadamente, sin pérdida de conocimiento. Refirió que se cayó de espalda y que golpeó el hemitórax posterior izquierdo. Entonces, era el diagnóstico de ingreso que se hizo es una contusión del pulmón bilateral y una fractura lineal de costilla del sexto arco costal, pero en este momento casi ya no se ve eso. Bajamos a terapia para mejor manejo, porque nosotros tenemos muchos pacientes acá y para que sea más personalizado, para que sea más de cerca, el control más de cerca. Presentó una dificultad respiratoria que se suele ver en la contusión eso. Entonces él entró, no hacía falta intubación, solamente tenía oxígeno por mascarilla con reservorio, que ahora mismo ya está con está sin mascarilla con reservorio. Está sola. ¿Terapia intermedia entonces? No, él está en terapia intensiva. Nosotros tenemos 2 terapias intensivas acá. Tenemos en el segundo piso y en el primer piso. Bueno, y la tomografía último se vio de que estaba inflamado los pulmones y eso es el tratamiento que está recibiendo ahora. Él casi ya no requiere oxígeno, ya está solamente con cánula, que iba a litros por minuto. Ya no, satura bien, su presión está bien, no hay fiebre. El plan es retirarlo de la terapia, subir a 5º piso, clínica médica y completar su tratamiento. Bueno, compañeros, también le hicimos la consulta si no hubo otro caso de persona que supuestamente alegó haber sido violentada en sus derechos. Específicamente el caso de una mujer en donde supuestamente su superior le golpeó con el codo, que la dejó inconsciente. Ella habló de un caso específico en donde supuestamente no revestía gravedad la persona que se fue, pero que tenía problemas para comunicarse, que la pusieron en un lugar específico. Algo que también nos llamó la atención del senador es que le consultamos si no iban a ver una revisión en lo que significa la atención médica de las personas que denuncian haber sido torturados en otro centro asistencial, porque estando bajo bandera tienen que recibir asistencia médica en el hospital militar, siendo ellos juez y parte, entonces, en este caso, de las denuncias que se realizan. Aparentemente, el senador desconocía tal hecho y luego sus asesores nos volvieron a consultar y dijeron que iban a ver la ley, porque hasta el momento ellos son juez y parte. Claro. Ya en Palacio de Gobierno aparentemente hicieron un anuncio de ciertos cambios castrenses ya relacionados a lo que significa esta seguidilla de denuncias de torturas en Academil. Sabes que, Blanca, estamos acá dialogando un poco y creo que es un tema de demasiada relevancia, ¿verdad? Porque creo que más allá de los testimonios muy detallados que hemos escuchado, también ya se habla de la intervención de varias instituciones. Y me gustaría preguntarte, de hecho acá ya abrimos el diálogo con los demás compañeros, nos gustaría preguntarte un poco también, incluso tu sensación al hablar un poco con el senador, porque daba la impresión por sus expresiones, incluso cuando se le pregunta y los demás casos, y él retruca preguntando cuáles son las fuentes, siendo que hay testimonios socializados, mediatizados. Entonces da la impresión de que lejos de ir a abogar por los cadetes víctimas en este caso, como que se fue en defensa de las Fuerzas Armadas.
Sobre todo la reacción que tuvo cuando le pregunté sobre los otros casos, el tono de voz en donde me dijo, dígame su fuente, diga de dónde saca eso. Y le dije, son denuncias hechas en C9N y en Canal 9, además viralizados en otros medios de comunicación con declaraciones de los padres. Entonces tiene que decirle que se contacten conmigo y vengan a mi oficina. Fue una reacción llamativa. Yo recuerdo años atrás, la senadora Elba Cáceres, creo que era una de las primeras, Elba Recalde era una de las primeras en tomar casos de torturas a gente que estaba en distintas instituciones militares. Estamos hablando de los soldados rasos, también lo que hacían la CIMEFOR, y ella tenía una reacción totalmente diferente a la que nos llamó la atención, justamente la del senador Apuril. Cuando le pregunté el tema de que los militares sean juez y parte, también él nos dijo, volvió a preguntar 2 veces cuál era mi pregunta. Mi pregunta era, ¿cómo si hay una presunta denuncia de malos tratos, ellos van a recibir asistencia dentro del marco de la institución que se está presentando la denuncia? Apresuradas las declaraciones también de Tony Apuril, porque primeramente él no es médico, ¿no? Y me imagino que una junta médica finalmente puede determinar qué fue lo que pasó con este chico. Además hay una Fiscalía de Derechos Humanos que también tomó intervención, que está a cargo de la fiscal Susi Riquelme. Entonces medio apresurado ya a afirmar y dar por hecho, o confirmar al menos según él, qué fue lo que pasó. De por allí uno sobre puede ese punto, dos cosas. Sobre ese punto, lo que dijo Rolando. Sí. Desconocía que también ya se estaba realizando una denuncia en el Ministerio Público, y dijo, bueno, eso ya corre entonces por otras esferas, como deslindando cuando estamos hablando que la tortura no prescribe, es de lesa humanidad, y él nada más y nada menos que es un representante de uno de los poderes del Estado, en donde asumió la delicada tarea de ser de la Comisión de Derechos Humanos, Roberto. Claro, o sea, él que desconocía. Ojos y oídos de toda una ciudadanía, se supone por eso es parlamentario, y se esperaba confrontar como mínimo, y por principio hay que partir de la duda razonable. Él no puede ir y no sé con qué escala se movió el senador Apuril para decir, no, dentro de lo que escuché en el relato, no se propasaron y se da dentro de lo que pueda considerarse la estricta disciplina castrense y militar. O sea que yo al menos personalmente esperaba mucho más, y si uno va en representación de una comisión de derechos humanos, al fin y al cabo uno tiene que tomar recaudos, ver, procurar, escultar, investigar, y después de última se elabora un dictamen bien delicado, pero estuvo muy ligero, y da la impresión que se fue a un terreno absolutamente desconocido, o que él no maneja los principios básicos que significan los derechos humanos. ¿Sabes qué nos dijeron después? Porque yo me di cuenta que nunca entendió el senador lo que le estaba diciendo, de que no van a investigar el hecho de que las personas que están con sospechas de haber sido torturadas estén siendo asistidos médicamente en una institución que es objeto de esa denuncia, porque cuando un soldado está de hecho bajo bandera, tiene que ir al hospital militar. A eso me refería. Evidentemente él desconocía tal cosa. Por otro lado me dijo el asesor que supuestamente ellos no vinieron con un médico que debería tener la Comisión de Derechos Humanos. Claro. Dentro de las personas que vienen a asesorarle. Y explicó por qué no fue ningún médico, profesional Blanca. que entienda. Sí, pero no el senador. Él dijo, porque nos enteramos que ayer vino un forense. Por eso. Pero tenían que ellos primeramente escuchar todas las partes, pero absolutamente todas las partes, para después emitir un criterio. Para mí es desatinado, desacertado, así con una visita simplemente ya darlo por hecho de lo que había pasado antes de escuchar e investigar. Imagínense ustedes, estamos hablando de una comisión de derechos humanos, el representante de una comisión de derechos humanos que ni tan siquiera sabía de las otras denuncias que son públicas, que en todos lados está recorriendo, y que se está hablando de eso. Es inadmisible que ellos no estén manejando estas denuncias
que hoy se está hablando, pero absolutamente en todas partes. Pero a propósito de esas denuncias que vos estás mencionando, Rolando, de los antecedentes, la mayoría quedó ahí, archivada, Sí, claro. O mucho en el Opareí. Pero ahora saltan muchas denuncias, no estamos hablando solamente del caso del hospital militar, hay muchísimas denuncias, de hecho que se están ya incluso judicializando. Sí. Y sabes qué es lo interesante también en esta oportunidad, que ya se cuenta con mucho material audiovisual. De hecho, que Blanca, aprovechando también tu acompañamiento, queremos compartir uno de los videos que está siendo ampliamente difundido por redes sociales. Ay, Y en la conferencia de prensa los jefes castrenses escuchaban posiciones como no sabemos si esto corresponde a una actualidad reciente, y finalmente de eso se trata. Cuando tenés un material, un registro fílmico, se supone como mínimo, bueno, que se traigan los elementos, se instruye un sumario, alguien conoce a este cadete, de qué año es, de qué remesa, o sea, es muy fácil investigar y llegar, o sea que no se puede tapar el sol con un dedo, y yo creo que al fin y al cabo el propio comandante en jefe, el presidente Mario Abdo Benítez, de entrada tendría que separar a la cúpula actual de la Academia Militar Francisco Solano López, y también, como mínimo, ellos tienen que ser también sumariados. O sea que ellos no pueden venir con una sarta de versiones, porque al fin y al cabo acá ya se pone en tela de juicio todo cuanto ellos tienen. Lo más preciado es acompañar, por sobre todo la integridad física de estos cadetes que abrazaron esto, se supone por vocación y por servicio a la patria, Blanca. Roberto, algo que nos sorprendió también es, una colega le pregunta si recibieron ya la denuncia de una joven que señalaba que dentro de los castigos que se hacían en la hora del cadete era, por ejemplo, no dejarlas dormir por varias horas. Y allí solamente faltó el coro al estilo Les Luthiers, dentro de lo que era la respuesta que le daba el senador a la colega, en donde le decía, pero hay que ver, porque esta es una institución militar donde ellos entran a capacitarse, es decir, él ya preopinaba, minimizaba siendo todo. Nada más y nada menos de la Comisión de Derechos Humanos. Ya te digo, faltó la música del corito Les Luthiers, como él lo utilizaba en la época de Ojo. Por otro lado, le preguntamos a la doctora, que entendemos también su situación, si hay otra denuncia o otras denuncias anteriores de supuesto hecho de tortura, y ella dijo que no. Entonces le pregunté, ¿no hay un caso de una chica que una superior le golpeó con el codo y cayó inconsciente? Al toque me dijo, fulana. No, ella vino porque no podía hablar. ¿Cómo que no podía hablar? Ella llegó inconsciente. No, ella no tenía ningún problema. Pero no podía hablar, no quería hablar con nadie, no hablaba, no emitía ninguna declaración. Cuando ella entró hablando a la academia. Y se hace agua por todos lados porque ellos minimizan y quedan en evidencia, pues la conferencia de prensa pasada dijeron que se retiró por voluntad propia. Ahora salen los padres a contar, incluso tienen una interconsulta en el hospital neuropsiquiátrico donde fue evaluada por profesionales y le diagnosticaron lo que había pasado. Aparte, o sea, ellos mienten y quedan en evidencia. Aparte, Rolando, es muy torpe que uno vaya a preguntarle a un pobre cadete que está en una institución obediente, no deliberante, a vos te golpearon, obvio que 70 tipos están ahí presionándolo, o sea que acá también la fiscalía, independientemente a todo cuanto se dice que no sé por qué no se va a poder meter si es una institución del Estado. Se trae a la vista, la fiscalía tiene égido de acción. El defensor del pueblo lo mismo decía esta mañana. No sabemos si estas fotografías son de qué época, pero basta. Al fin y al cabo se establece un antes y un después. Y al senador Apuril hay que decirle que ya dejó su papel de cómico, de comediante, de los sketches. Él tiene que aterrizar. Esta es la vida real. Porque si no, francamente, muchos todavía lo tenemos en rol de sorna. O sea, lo que él hizo hoy para mí es un papelón, porque se va, absolutamente no sabía dónde estaba metido y finalmente sale con una versión
que dista muy lejos de lo que se espera de un parlamentario integrante de una delicada comisión como la de Derechos Humanos. Y hay dos cuestiones que sería interesante puntualizar también. En el caso de los padres de esta chica que fue 2 veces inconsciente al hospital, ellos incluso relatan, el mismo que dio la conferencia, que es, estaba buscando porque no recordaba, que es el general César Caballero, es con quien ellos habían charlado previamente para contarle lo que estaba pasando, y él en la conferencia después habla de que no había ninguna irregularidad o ningún tipo de situación que haga o que amerite una investigación. Entonces, estamos hablando también de una suerte de incoherencia, porque si los familiares identifican y hablan de que hubo reuniones previas, entonces alguien está mintiendo y evidentemente uno ya puede empezar a hilar también. A propósito de eso, si les parece compartir también estas imágenes de frente a la academia que estaban llegando, de cómo los padres, las madres van bastante desesperados, podemos decir. Ahora, las circunstancias, Rolando. A estas horas, porque de acuerdo a la información que se tiene, no están logrando comunicarse con sus hijos que se encuentran en el lugar, y todos estos vehículos estacionados son padres que fueron para tener informaciones sobre sus hijos. Pero vamos a estar ya en vivo enseguida nada más desde este lugar y reforzar nada Rolando. más lo que decía Roberto, de que la Fiscalía tiene que intervenir, porque una justicia militar muy condescendiente que termina muchas veces aplicando sanciones muy leves para hechos extremadamente graves. Eso por un lado en cuanto a la Fiscalía, y por el otro, insisto, el presidente de la República en su rol de comandante en jefe. ¿Qué es lo que amerita? Porque esto está generando una conmoción social, Sí, o sea, no solamente en los padres, sino que la sociedad espera de sus Fuerzas Armadas seriedad. Entonces, ¿qué hace el comandante en jefe? Instruye un sumario, dispone, se le aparta la cúpula que está ahora al frente de la Academia Militar, y que también sean investigados, porque si no nos toman de torpe. ¿Esto dónde fue? Y no se puede decir que esto fue en una escuelita Pujarén, o sea, allá en Cumandacay. Es evidente que fue en la academia y se investiga quiénes, pues están los rostros, cómo uno no va a poder identificar. ¿Quién es? ¿De qué remesa? Y finalmente es muy fácil, y ellos son muy buenos rolando esta audiencia cuando quieren. O sea, son muy puntillosos. Es que de hecho saben dónde fue. Que no nos tomen del pelo. Están haciendo lentejún desde hace rato con este tema. Compañeros, es muy fácil que ellos puedan averiguar, ya que ellos también tienen la gente de inteligencia. Esa fotografía donde estaba puesto en esa posición muy poco ortodoxa, el piso, ahí vos ves el granito. Ese granito, ese granito a ver por dónde es y pueden verificar. Claro. Acá el punto que no hay transparencia, ante la duda, como vos decís, tenía que salir todo el personal, dar la tranquilidad a las madres, a los padres que han vendido su vaca, su chancho, su auto, su terreno, su vida, empeñado al que podía para poder ponerle a su hijo ahí con la esperanza de que tenga una carrera y servicio a la patria. Porque le sale más de 30 millones, porque no es gratis estar ahí en la academia. Entonces, y encima, sacarle a tu hijo muerto o con problemas severos por lo que pasó, yo creo que no es justo. Acá hay que tomar las cosas en serio. Y para ir despidiéndome, la última perlita de Apuril. ¿Cuál fue? Es claro, la última perlita que él decía que, a ver, cuando le preguntamos el tema de los otros hechos, él se muestra ofuscado. Él dice que desconoce otras denuncias y que pide que a él se le acerquen. Que mamá o papá que tenga sus hijos ahí en la academia se va a ir a acercar a él cuando él está diciendo: aparentemente está todo muy bien, yo hablé con él, yo estaba solo. Pero y claro que va a tener miedo ese pobre muchacho si está ahí en ese edificio rodeado de militares. Y yo no digo que los militares le van a hacer daño. Y lastimosamente... Pero se engendra temor. Lastimosamente hay legisladores que llenan nada más, para llenar cupos nada más, porque no tienen vocación, como ya lo mencionábamos, una Elba Recalde en su momento, una Olga Ferreira, que sí son un Ramos ayer de derechos humanos y hacían justamente el trabajo. Luis Alberto Mauro. Exactamente. Bueno, y hablando... Yo quiero agregar nomás, hasta se entiende que no puedan con el EPP, pero las gloriosas Fuerzas Armadas de la Nación con sus oficiales de planta de la histórica Academia Militar no pueden venir con el cuento que no pueden identificar a unos cadetes sacados, inadaptados y que finalmente surgen como responsables. ¿O esto es acaso un invento? Nos toman del pelo como ciudadanía, Rolando, Violeta, Amalia, audiencia, y eso es lo que duele. O sea que ya pasó esa época y hoy esperamos oficiales que tengan absolutamente otra orientación
ya estamos prácticamente llegando al 2030 a través de este nuevo siglo y todavía se retrotraen a una época autoritaria. Es inadmisible. De lo que decías, de lo que se tiene en estos momentos es que el comandante de la academia y el jefe de cadetes serán destituidos y que ya habría una instrucción. El presidente de la República solamente se estaba guardando ya ese comunicado y es lo que se estaría haciendo como una de las medidas de este escándalo que surgió en estos días. Y que es una cuestión que todos los años se venía manejando como rumor o como secreto a voces, como se decía, pero este año se oficializó bastante bien, Blanca. Lo último, porque ya está por empezar la conferencia de prensa acá en la comandancia. Perfecto. Le preguntamos si ya investigó sobre el panameño que supuestamente castigaba. Él dijo, no. ¿Qué panameño? Ni siquiera sabía. Por eso me despido. No. Bueno. Sí, el panameño que mencionan los padres en el relato, que era uno de los que se encargaba supuestamente de infligir castigos a este joven que está hoy en terapia intensiva. Y un detalle también que me parece muy importante, ¿verdad? Cuánto han aguantado también, porque la chica que entró 2 veces inconsciente y cuyos padres le ruegan después y le dicen, por favor no vuelvas a la academia porque ella quería continuar, estuvo 3 años. Estaba en el 3er año, o sea, no estamos hablando de una persona que en 2 meses no pudo aguantar, entre comillas, o no hablamos de una persona débil, porque así le quisieron dejar, como débil y como loca, que es lo que los padres contaron. Aguantó 3 años y a este punto su familia le termina rogando, por favor no vuelvas, porque la próxima te encontramos muerta. O sea, a ese nivel estamos hablando. Buscar la carrera de alguien que ya abrazó 3 años, aguantó y nos viene con el cuento que, no, es probable que no se haya adaptado nomás a la disciplina. O que tiene problemas psiquiátricos nomás. Militar. Y Tonia Puril de por allí le va mucho mejor si vuelve a la actuación, pues finalmente, a mí al menos, esperaba muchísimo de él y lo digo de una manera muy, muy particular. Creo que le quedó grande, al menos este rol en la Comisión de Derechos Humanos. Totalmente. Y volviendo nada más a esos padres que están esperando también ahí afuera de la Academia Militar, ojalá que en la brevedad posible puedan recibir alguna información acerca de sus hijos, teniendo en cuenta que le quitaron los celulares a todos, ¿verdad? Entonces que salgan y den la cara y les digan, ¿verdad? Están bien, o que por lo menos los puedan ver de a uno, qué sé yo, a hacer unas visitas. Y hay también un detalle, para ir cerrando nomás, hay mucha gente que se está replanteando la permanencia de sus hijos dentro de la academia. Seguro que sí. Representa un gasto, como decía Blanca, cerca de 20 millones de guaraníes, dice que es el ingreso más. Tenemos compañeros aquí que hicieron de todo para que sus hijos puedan estar. Y no lo vale, a este punto esta no es las Fuerzas Armadas que se esperan para la nueva era. O sea, que con todo lo que significa la histórica institución en un país guerrero, aguerrido, con mucho punto honor como el nuestro, evidentemente que hay que dar un golpe de timón y de entrada de sacarle, pero si hace falta, instruir un sumario y que respondan ante el pueblo los encargados de la Academia Militar Mariscal Francisco.